Muchas gracias, Jorge, por la introducción. Y bueno, comencemos con con el webinar. Ok, en esta sesión se va a dividir en en cuatro módulos, de los cuales el primero es Fundamentos de IA Agéntica. Y vamos a ver cómo es que un modelo o qué es exactamente a lo que nos referimos cuando hablamos de IA Agéntica. Ok, el mapa de este módulo será qué es lo que define a un agente, la anatomía, algunos patrones de diseño, limitaciones y costes, y métricas de evaluación. Ok, ¿qué es lo que define a un agente? Muy bien. Muchas veces tenemos ante nosotros las interfaces tipo chatbot. Sin embargo, no únicamente los chatbots son agentes, sino que hay una diferencia muy, muy específica entre lo que es un chatbot y un agente. Por ejemplo, el chatbot es una interfaz o un sistema de software que responde a lo que pides. Entonces, en un turno entra texto y sale texto. Sin embargo, en un agente, esto se define como un bucle donde persigue un objetivo. Percibe, razona, actúa y observa. En el chatbot no actúa sobre el mundo ni consulta sistemas, mientras que el agente planifica, usa herramientas y lee resultados reales. Ok, esto sin duda nos lleva a lo que es el bucle React, que en inglés sus siglas significan Reason and Acting y está dividida en cuatro tareas específicas de un agente, en el cual percibe, razona, es decir, decide el siguiente paso con el modelo, actúa, ejecuta una herramienta o una acción, observa y lee el resultado y actualiza el contexto y vuelve a percibir el estado de la tarea y el entorno. Ok, esto nos lleva a decidir qué es lo que necesitamos, un agente o un flujo determinista. Por ejemplo, el agente eh, nos permite elegir entre muchas herramientas y es obvio cuando, por así decirlo, la tarea es abierta y tolera variación en la respuesta. Sin embargo, usamos un flujo determinista, es decir, una secuencia de pasos bien establecidos cuando necesitas resultados reproducibles y auditables. Y el volumen de entrada exige una baja latencia y un coste predecible. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que es la anatomía de un agente. ¿Qué piezas convierten a un modelo de lenguaje o LLM en un sistema que actúa? Bueno, un agente se compone de 7 piezas, las cuales vamos a ver en detalle cada una de ellas, y se componen de lo que son percepción y entradas, lo que es la planificación de tareas, memoria, razonamiento y decisión, acción y herramientas, comunicación, aprendizaje y adaptación. Ok, tenemos 5 tipos de percepción por parte de un agente: el visual, auditiva, textual, del entorno y predictiva, de las cuales el del entorno y predictiva son las que más me llaman la atención en este momento, porque del entorno podría decirse que es como si fuera un agente autónomo, un vehículo autónomo donde funciona los sensores en una visión holística del espacio físico, es decir, utiliza la visión, sonido, lidar, que es un tipo de sensor en nube de puntos para obtener datos del entorno, radar y tacto.
Y predictiva, anticipa lo que viene combinando detección en tiempo real y forecasting, es decir, utiliza machine learning clásico y modelado probabilístico para obtener resultados a futuro o ver a futuro. Ok, ¿cuáles son los componentes de planificación? Es decir, primero se tiene que definir los objetivos, es decir, fijar una meta clara y descomponer lo complejo en subtareas. Esto es luego se tiene que utilizar una representación del estado, el cual modela las condiciones y los límites y el contexto del entorno. Después sigue una secuenciación de acciones, es decir, ordena los pasos y dependencias hacia hacia los recursos del objetivo. Am, Después hay una evaluación y una optimización, es decir, el agente elige la ruta más eficiente. En este caso, le vamos a nosotros a obtener, nos vamos a obtener el tiempo, coste y riesgo, lo va a obtener el agente y nosotros le vamos a decir, quiero que llegues a este punto y eh, el agente lo va a optimizar utilizando esos tres tipos de, tres tipos de, digámoslo así, de, de funciones. Y bueno, sigue siendo la colaboración, es decir, sistemas multiagente que planifica contando con los demás. ¿Qué tipos de memoria? Los tipos de memoria se dividen en dos, que son de largo plazo y corto plazo. Es decir, las de corto plazo es la capacidad que tiene el modelo de contexto. En agentes actuales, en modelos de frontera, llegamos a tener hasta 1 millón de tokens de contexto. Y las de largo plazo, que son base de datos, grafos de conocimiento y vectores. Y esta de largo plazo se divide en tres tipos de memorias, que son episódica, semántica y procedimental. Es decir, la episódica recuerda eventos y resultados pasados. La semántica almacena conocimientos factuales. Y la procedimental, es decir, guarda habilidades y rutinas. Bueno, ¿qué estrategias de razonamiento utiliza el agente? Es decir, lógica condicional, es decir, reglas sí entonces, es decir, if else, que se utilizan de forma preprogramada para ejecutar una acción en función de una condición. Heurísticas, utilizando algoritmos bien conocidos como A estrella o branch and bound, que son tipos de algoritmos para ejecutar búsquedas guiadas en ciertos tipos de condiciones y utilizando el React Reason and Acting, que es el más, que es el, que es el modelo actual para modelos de lenguaje muy grandes. Y tiene un ciclo, como ya lo habíamos establecido al principio de esta sesión, pensar, actuar, observar, que itera hasta dar con la solución. Ok, el siguiente componente que vemos en un agente es la llamada herramientas. ¿Qué desbloquea ese tipo de llamada? ¿Qué desbloquea las herramientas? Es decir, consultar base de datos y traer información en tiempo real, ejecutar funciones, cálculos y scripts, es decir, los agentes basados en modelos de lenguaje muy grandes son máquinas, digámoslo así, estadísticas en los cuales predicen el siguiente toque. No hay como tal un razonamiento en el cual son buenos ejecutando cálculos y scripts o ejecutando cierto tipo de matemática. Este tipo de funciones determinísticas las podemos incluir en el
en el agente para que, para que la gente lo utilice esas herramientas basándose en una descripción de qué es lo que hace cada herramienta. Dice, ¿y por qué importa utilizar ese tipo de herramientas? Porque un LLM solo sabe lo que vio al entrenarse, es decir, conocimiento estático. Y después, sin herramientas, ignora eventos actuales como precios, acciones del usuario y nos permite integrar APIs y base de datos que le da acceso a datos en vivo. Bueno, sin duda, la gente, si no tiene un tipo de comunicación, entonces sería aislado. Por eso es que también con nosotros, nosotros tenemos qué tipos de comunicación tiene la gente, es decir, agente entre agente y humano entre IA. Es decir, utilizando agente entre agente, se utilizan protocolos dedicados como KQML o el Agent to Agent, A2A, el cual es impulsado por Google de forma a 2025-2026. Ha sido como el estándar para agentes basados en LLMs o Large Language Models por sus siglas en inglés. Y en humano IA se utilizan técnicas como programación en lenguaje natural y ya son bien conocidas en interfaces o asistentes virtuales como Siri y Alexa. Ok, ¿qué tipo de aprendizaje y retroalimentación utilizan los agentes? Es decir, el supervisado aprenden de ejemplos, es decir, tienen un dataset etiquetado donde se les da la respuesta de antemano y se entrena sobre ese dataset y son capaces estos modelos de aprender acerca de este dataset. El no supervisado, es decir, le damos un dataset donde no tiene una etiqueta como tal y el algoritmo o el modelo se encarga de buscar patrones y estructura en los datos. Por refuerzo, es decir, cuando tenemos un agente en el cual percibe del ambiente y le damos una recompensa y penalizaciones en función de las acciones que haya emitido que haya emitido sobre ese ambiente para llegar a un resultado óptimo. Por ejemplo, la conducción autónoma. Am, y por ejemplo, tenemos autosupervisada, que son, digámoslo así, etiquetas autogeneradas. Es decir, el modelo genera sus propias etiquetas. Y ese es como el principal componente de aprendizaje para estos modelos de lenguaje muy grandes. Los modelos de lenguaje muy grandes o LLMs son capaces de generar sus propias etiquetas y aprender, eh, digámoslo así, del corpus o del dataset. Son capaces de aprender a razonar de cierta manera, digámoslo así. Bueno, entonces, patrones de diseño agénticos. Vamos a ver que los patrones de diseño agénticos son como unas estructuras guiadas en las cuales nos dicen cómo vamos a utilizar los flujos de agentes para para que estos se repartan el trabajo. Es decir, un solo agente, aunque sea muy capaz, aunque sea un modelo de frontera, eh, se beneficia de estos agentes ya que descompone la tarea. Ok, entonces tenemos sistemas de un solo agente, tenemos
el cual un solo agente o un solo sistema utiliza, razona, planifica y elige qué herramienta usar para resolver la tarea. React, es decir, lo que ya venimos viendo desde varias slides, alterna el pensamiento a acción y responde en bucle hasta responder o resolver la tarea. Y tenemos lo que es Human in the Loop, que es decir, en ciertos puntos críticos, el agente va a pedir información o retroalimentación del usuario para que el usuario pueda corregir o guiar a la gente en función de lo que está haciendo. Y bueno, tenemos patrones multiagente, ah, en el cual se reparte el objetivo entre especialistas. Por ejemplo, el secuencial puede ser un pipeline o una tunelización donde la gente sigue una cadena de secuencia, una secuencia de acciones o de pasos para obtener un resultado final, por ejemplo. El paralelo, por ejemplo, en el cual lanzamos varios subagentes, en el cual ejecutan una misma tarea sobre varios agentes ejecutan la tarea y al final hay un agente que sintetiza sus salidas. El bucle, por ejemplo, que repite una secuencia de agentes hasta cumplir una condición de salida. Después tenemos el coordinador, es decir, que un modelo, mm, normalmente son modelos de frontera, se encargan de enrutar cada subtarea al especialista adecuado. El jerárquico, que es una especialización del coordinador en el cual puede haber varios árboles de coordinadores en el cual descomponen las tareas en varios niveles de delegación. Y bueno, finalmente el enjambre en el cual hay una comunicación de todos contra todos, sin un supervisor central. Y bueno, ¿qué patrón usar y cuándo? Por ejemplo, los deterministas utilizados cuando los pasos son predecibles y secuenciales, dinámicos, es decir, coordinador jerárquico agente, cuando el sistema planifica y delega sobre la marcha, el iterativo, cuando necesitamos que los resultados se mejoren por ciclos, es decir, se requieren por ejemplo, tenemos una tarea muy específica y queremos iterar sobre esa tarea para obtener un resultado mejor del que ya estábamos en pasos anteriores. Y luego tenemos especiales, lógica única o juicio humano, pues obviamente que es Human in the Loop. Y bueno, ¿qué limitaciones y costes reales tiene un desplegar agentes en el, en la vida real? Ok, s- el control del flujo incorrecto o ausente, es decir, ¿dónde fallan los agentes? Es decir, tenemos seis ubicados, eh, seis fallos donde realmente es donde fallan los agentes de forma concreta. Es decir, el primero sería una lógica que falta o está mal implementada. Es decir, un lojo if que comprueba la variable equivocada. Violación de requisitos, es decir, conflictos en dependencias y versiones incompatibles. Hay instrucciones incorrectas, es decir, prompts mal construidos, con lenguaje ambiguo, falta de contexto o especificaciones. Uso indebido de la API, es decir,
Se llama la API en un contexto equivocado y con argumentos inválidos. Y formato de datos incorrecto, es decir, la salida del modelo no cumple el formato esperado. Creo que por ahí hay una pregunta. Ah, ¿Me corriges, Jorge? Si las preguntas se van a hacer hasta el final o ya puedo, o se empiezan a... Pues mira, de una vez, mi muy estimado Juan Manuel, y también tomando en cuenta que ya estamos a 2 minutos de cerrar prácticamente, no sé cuánto tenemos de sesión el día de hoy, Ok, ok. Sí, no te pero preocupes adelante por con ese contestarle a tiempo. Alberto, adelante. Ok, en el entendido que los datos que una organización son fundamentales para entrenar y liberar a la gente de IA, una vez que la gente está en operación, si bien entendí en lo expuesto, el agente interactúa con base de datos, APIs y otras fuentes de datos externas. ¿Cómo se asegura la organización que al no ser datos bajo control impliquen que la gente empiece a alucinar o dejar de ser efectivo? Ok, aquí vamos a descomponer esta pregunta porque son dos cosas muy concretas. La primera es cómo se asegura que al ser bajo control impliquen que la gente empiece a. Ok, aquí tenemos que ver un sistema de entrenamiento. ah, es decir, ¿cómo podemos empezar a que deje de alucinar o deje de ser efectivo? Es decir, aquí tenemos que tener en control que los datos no tengan sesgos. Es decir, que, es decir, que que, um, es decir, Oye, si quieres te ayudo un poquito, mi estimado Juan Manuel, porque yo estoy preocupado, que la sesión ahorita se vaya a cerrar abruptamente, espero que no pase. Pero el tema de la mitigación de riesgos en ese escenario de cuando el agente sale y obtiene información externa y en algunos casos puede existir código malicioso que esté insertado en páginas web de las cuales el agente pueda pues tomar algún registro. La realidad es que por diseño los agentes tienen esa debilidad, es por diseño. Y lo que hemos estado viendo reciente, Alberto, y seguramente vamos a profundizar, no les habíamos comentado, pero vamos a hacer 4 sesiones de agentes. Esta es la primera, bastante técnica. Lo que vamos a ver en la siguiente va a ser que existen en el mercado soluciones enterprise de las cuales se hace un monitoreo constante de las fuentes de datos de las cuales se consultan los propios agentes. Yo creo que lo vamos a detallar con más profundidad, Alberto, pero la realidad es si existe un riesgo latente en que cuando sale la gente y obtiene información externa, puede existir código malicioso. Sí, las fuentes externas definitivamente es algo que hemos estado observando y ese, Alberto, si nos lo permites, lo vamos a detallar el siguiente viernes. Es una sesión de 4, bueno, una serie de 4 webinars. Seguramente lo vamos a tocar en la siguiente sesión. A esto se refería Juanma. Ujú. ok, muy bien. Muchas gracias, Jorge. Ok, ok, ok. Entonces, formatos de datos incorrectos, es decir, la salida del modelo no cumple con el formato esperado, es decir, faltan claves o se desvía del esquema y el parser falla. Es decir,
Cuando se invoca un tool, el modelo no cumple con los argumentos específicos y no se invoca o lanza una excepción al momento de invocar la herramienta. Y parámetro incorrecto ausente, un valor válido pero lógicamente erróneo. Por ejemplo, un learning rate de 10 en vez de 0.01 o un parámetro omitido. ¿Cuál es el coste real de operar un agente? Es decir, suscribirse a una API comercial o desplegar un modelo abierto en local. Eh, entonces vamos a ver que la amortización frente al servicio en la nube depende de la escala. Es decir, para pequeñas pymes, la amortización suele ser de 0 a 3 meses si el hardware que se involucra es aproximadamente de $2,000. Am, Bravo, buenos días. suponiendo que Oye, de casualidad, ¿cuánto suponiendo que operas en Vietnam? que el consumo de tokens es menor de 10 millones de tokens al mes. Es decir, el ahorro en coste y control en datos. Ese era como el objetivo de obtener un despliegue en local para una pequeña pyme. Am, para para una empresa mediana, la amortización suele ser de 6 a No, 24 meses si tu consumo es de 10 a 50 millones de tokens al mes. Pero vas a tener una pérdida de precisión y tu principal impulsor es el rendimiento y el cumplimiento. Y para una empresa muy grande, la amortización suele ser de 2 a 5 años si tu consumo es mayor a 50 millones de tokens al mes. Y tu impulsor únicamente puede ser autonomía y gobernanza, es decir, que tus datos estén en tu control y no se utilicen datos para entrenamiento en una suscripción, una API comercial. Sin embargo, aquí hay un paréntesis. Aquí hay, como se va a ver más adelante, las APIs comerciales realmente eh, en suscripción de cuentas Pro tienen como ciertos candados para evitar el entrenamiento con tus datos. Y bueno, este es el último slide, último bloque, en el cual vamos a ver lo que son métricas y evaluaciones. Es decir, si no mides medir, no puedes mejorar. Y tenemos 4 dimensiones para medir un agente. Es decir, tenemos dimensión de comportamiento, que podemos decir, ¿sabes qué? Queremos cumplimiento de la tarea, medir cuántas tareas se han cumplido en específico, la salida de la tarea, que es la coherencia, la satisfacción, la usabilidad, latencia y coste, como son time to first token y time token per output, y latencia y uso de tokens y coste, obviamente. Capacidad, uso de herramientas, planificación y razonamiento, memoria y contexto y colaboración multiagente. Fiabilidad, consistencia y robustez serían una de de las métricas para medir la fiabilidad de un agente. Y la seguridad, que sería resistencia a prompt injection o sesgos eh, del, del modelo. Y bueno, este sería el último slide, eh, que son 3 ideas para llevarte. Un agente es un bucle React. eh, no es únicamente una respuesta, es decir, un agente percibe, razona, actúa y observa. La segunda idea es elige el patrón mínimo que suele bastar para resolver el problema. Y la autonomía cuesta, es decir, primero tienes que medir, tienes que limitar pasos y siempre diseñar para el fallo. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, mi estimado Juan Manuel. Y tenemos una pregunta muy interesante que nos hace Esteban. Pregunta, cuando tienes interacción
de agentes internos en dos áreas dentro de la misma empresa, ¿cómo se arbitra? ¿Quién arbitra? O sea, cuando pasa esto, ¿quién tiene la prevalencia? Uf, qué pregunta compleja, ¿eh? ¿Cuánto híjole, es una pregunta muy buena y bastante compleja. Es decir, no hay como un estándar definido en este momento como para decir, ¿sabes qué? ¿Quién es el que, quién es el que, quién es el que tiene la prioridad sobre tal agente? En lo que he visto, es decir, en lo que he visto, podremos decir que que se tiene que definir se tiene que hacer un superset de esos agentes en el cual es capaz eh, de, de obtener las respuestas de ambos agentes y decir, ¿sabes qué? Este agente am, es por así decirlo, este agente es el que debe tener prioridad sobre un agente, sobre otro agente. Es decir, debe haber un tercero involucrado en ese aspecto. Perfecto, o sea, todavía no hay un criterio, son pocos los casos que se han visto, pero pues tendrá que tener un agente arriba de estos dos agentes que decida, ¿no? Ya sea por criterios de volumen o de prioridad. Es correcto. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos a todos su asistencia. Sé que fue una sesión bastante técnica, pero la intención era pues compartir esta primera visita a la parte técnica de la cual pues casi nadie está hablando, pero que es muy importante pues trabajarla en la parte de comprensión. Entonces, pues de 4 horas se resumió a 40 minutos. Ese fue el reto. Y el segundo reto era, pues, que todos se mantuvieran conectados. Afortunadamente nadie se salió. Y esta sesión va a ser, bueno, está siendo grabada, la vamos a reproducir nuevamente. Las siguientes 3 sesiones vamos a hablar pues, de un caso práctico de agente. Vamos a ver casos de uso en el tema de ESG, que seguramente a muchos de ustedes les interesa. Y vamos a tener otra sesión en la que vamos a ver temas de gobernanza, que pues es esencialmente lo que pues nosotros pues trabajamos más con nuestros clientes. No podemos hablar de gobernanza y esto es una realidad. No podemos hablar de gobernanza de agentes sin entender qué es un agente. Entonces, pues el ingeniero Juan Manuel Carballo, pues que es parte de todo el equipo que participamos en Cognitactics, nos dio esa aproximación técnica, pero bueno, en las siguientes sesiones vamos a aterrizarlo ya a casos de uso y a algunos ejemplos. Pues para no quitarles más tiempo, mi estimado Juan Manuel, quisiera preguntarte con qué se lleva los asistentes el día de hoy, qué se llevan de tu conversación, de tu plática. Bueno, ¿qué se llevan las personas? Ok, yo creo que precisamente entender lo que es un agente, que es React, Reason and Acting, es decir, observar, percibir, razonar, actuar y observar. Es decir, no es únicamente una respuesta al, a la interfaz de chatbot que estamos muy acostumbrados, por así decirlo, sino que un agente involucra muchas veces el hecho de que tenemos que setearle un goal o un objetivo a ese agente y ese agente va a percibir del entorno lo que requiere utilizando herramientas, va a razonar, va a fijar una serie de pasos, unos objetivos, va a actuar sobre esos pasos o esos objetivos utilizando, es decir, herramientas y va a observar su respuesta y va a volver otra vez en el ciclo hasta que se cumpla el objetivo.
Excelente, mi estimado Juan Manuel. Y yo creo que seguramente vamos a estar pues compartiendo materiales en el sentido de hacia dónde va la evolución de estos agentes, que es algo relativamente nuevo, pues con la rapidez con la que estamos viendo, esto fue 2024, sin embargo, habían cosas parecidas, que era el Robotic Process Automation, pero no con la velocidad y la precisión que tienen hoy los agentes. Pues, estimado Juan Manuel, te agradecemos todos tu tiempo, tu conocimiento y pues que te busquen si tienen alguna duda, ¿no, Juan Manuel? Sí, claro que sí, sin problemas. Bueno, pues muchas gracias a todos. Esta sesión les vamos a compartir la grabación por si quieren revisar alguno de los temas y con mucho gusto pues corran la voz para que se sumen más personas a estas sesiones. Ahorita tenemos pensado nada más hacer 4 sesiones, pero seguramente después podemos organizar sesiones técnicas de Machine Learning, de Deep Learning, etcétera. Ustedes nos dicen de qué quieren que hablemos. Muchísimas gracias a todos, a Georgina y a Laura que también estuvieron detrás organizando todo esto, apoyando a Juan Manuel y pues sobre todo a Juan Manuel que pues fue su idea hacer estas sesiones de entendimiento y bueno pues Juan Manuel espero que organicemos más. Sí, claro, sin problemas. Muchas Muchísimas gracias, gracias a Jorge. todos. A ti, Juan Muchas gracias Manuel, a todos también excelente, que me excelente fin de tuvieron la semana. capacidad de escucharme. Sí, no, seguro. Gracias. Hasta